¿Alguien se acuerda de Medalla de Honor? Si tuviste una PlayStation 2, seguramente este nombre te resulta familiar, porque hubo una época en las que los juegos de guerra no eran solamente Call of Duty y Battlefield. Antes de esas sagas había otra que también quería llevarnos directamente al campo de batalla. Era de esos juegos que podíamos pasar horas jugando, misiones, explosiones, soldados, disparos y una historia que nos hacía sentir como si estuviéramos dentro de una película de guerra. Pero hay algo bastante curioso. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste hablar de Medalla de Honor? Porque una saga que alguna vez fue uno de los grandes nombres de los videojuegos de guerra, hoy prácticamente ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasó con Medalla de Honor? Hoy vamos a recordar. Tenemos que viajar hasta finales de los años 90. En ese momento los videojuegos de guerra todavía no eran lo que conocemos actualmente. Y ahí apareció Medalla de Honor. El primer juego fue lanzado en 1999 para la primera PlayStation y estaba inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Pero detrás de ese proyecto había un nombre bastante importante: Steven Spielberg. La idea era llevar a los videojuegos parte de esa sensación cinematográfica que tenían las grandes películas de guerra. Y eso terminó convirtiéndose en una de las características más importantes de la saga. Medalla de Honor no quería que simplemente dispararas a enemigos, quería que sintieras que estabas participando en una misión. Y entonces llegó la PlayStation 2 y aquí es donde muchos seguramente conocieron la saga, porque en 2002 apareció uno de los juegos más recordados, Medalla de Honor Frontline, y este juego fue enorme para muchos jugadores. Desde el comienzo te metía en plena Segunda Guerra Mundial. La campaña tenía momentos espectaculares, escenarios enormes para la época y una presentación que intentaba parecerse a una película. Y funcionó. Frontline recibió críticas bastante positivas y llegó a convertirse en uno de los grandes juegos de disparos de aquella generación. Pero EA sabía que tenía algo más importante entre las manos, y de ahí en adelante llegaron varias sagas, y cuando Medalla de Honor seguía creciendo empezaron a aparecer varios problemas, porque mientras ellos seguían intentando perfeccionar su fórmula, la competencia estaba cada vez más cerca, y entonces apareció un nombre que cambiaría completamente el género: Call of Duty. Este juego comenzó a ganar muchísima popularidad y poco a poco la situación se volvió más complicada, porque ahora Medalla de Honor no estaba compitiendo solamente contra otros juegos de guerra, estaba compitiendo con una franquicia que estaba creciendo a una velocidad gigante. El género de los shooters estaba empezando a dividirse entre diferentes franquicias. La Segunda Guerra Mundial había sido la identidad de Medalla de Honor durante muchos años, pero ahora el mundo de los videojuegos estaba obsesionado con los conflictos modernos. Así que en 2010 apareció un nuevo Medalla de Honor, y esta vez ya no estábamos en la Segunda Guerra Mundial. La saga quería competir directamente con los nuevos grandes del género. La propuesta era mucho más moderna, más seria, más realista, y aunque el juego tuvo recepción mixta, todavía no parecía que Medalla de Honor podía regresar. En 2012 apareció Medalla de Honor Warfighter. EA quería que este juego fuera mucho más grande, más moderno, más cinematográfico y técnicamente impresionante, pero cuando llegó a las tiendas las cosas no salieron como esperaba. El juego recibió muchas críticas y esta vez fueron bastante negativas, y aunque vendió millones de copias, para ella no fue suficiente. Y entonces llegó una noticia que prácticamente nadie esperaba. En 2013 EA decidió sacar Medalla de Honor de su calendario de lanzamiento, y lo curioso es que no desapareció completamente, porque en 2020 apareció Medalla de Honor Above and Beyond, y aunque recuperaba nuevamente la Segunda Guerra Mundial, ya no se sentía igual. Medalla de Honor no desapareció porque sus juegos fueran malos, de hecho tuvo algunos títulos muy buenos, y quizás por eso hoy cuesta tanto encontrar nuevos juegos de la saga, porque cuando pensamos en shooter de guerra automáticamente aparecen otros nombres: Call of Duty, Battlefield,
Battlefield, pero hubo una época en la que también decíamos Medalla de Honor. Y para muchos jugadores ese nombre significa PlayStation 2. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú te acuerdas de Medal of Honor? O quizás nunca tuviste uno y acabas de descubrir la saga. Déjamelo en los comentarios, porque quién sabe, tal vez algún día volvamos a escuchar ese nombre, Medal of Honor. Yo soy Steven, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.